Hola, excelente día para todos ustedes. Mi nombre es María Dolores Ramírez Páramo, tengo 54 años y soy de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, capital mundial de las fresas. Mi matrícula es 190-16-217. El reto que hoy tengo el gusto de presentar es el reto 2, la jurisprudencia, del módulo Juicio de Amparo 1 y 2 de la licenciatura en Derecho, siendo mi asesor el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre, a quien le envío un cordial saludo. Por lo que hoy, 16 de octubre del 2021, inicio con mi presentación. Se nos encomendó el análisis de 3 estudios de casos de jurisprudencia en los cuales diéramos respuesta de forma coherente y argumentada a 5 preguntas específicas planteadas de la siguiente forma. 1. Respecto al caso número 1, se nos pide señalar qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Para este caso concreto número 1, quisiera primeramente compartirles la definición de lo que es el método de reiteración, que considero es el método utilizado en este caso. La Ley de Amparo establece que en el artículo 216 que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. De acuerdo con López, 2018, este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. En estos casos es obligatorio un criterio interpretativo, tras haber sido utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares para los cuales resultó adecuada. Es decir, se ve el método reiterativo cuando un mismo criterio se reitera, o sea, se repite. De acuerdo con la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Estas características las encontramos en la jurisprudencia del caso 1. Como pueden ver, aquí nos dicen la unanimidad de 4 votos. Aquí, aquí, aquí y posteriormente aquí. Respecto al caso número 2, identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J93-2013, décima edición, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como primer razonamiento tenemos que la jurisprudencia 1A, diagonal J93-2013, décima época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. En segundo término, sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión, en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación, susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Como tercer razonamiento tenemos
porque de una nueva reflexión, esta primera sala estimula necesario interrumpir este criterio jurisprudencial. Porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la citación a la audiencia inicial, esto es así, en razón que por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, si bien en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa. Ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, como lo dicta la misma jurisprudencia contra el acto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Para el caso número 1, la jurisprudencia del caso número 1 fue publicada en la 9ª época. Como vemos, aquí está reiteradamente, dice 9ª época. Para el caso número 2, fue en la 10ª época. Para el caso número 3, fue en la 9ª época. En el caso número 3, se nos pide señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Esta jurisprudencia en concreto es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, en virtud que fue establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno y se aplica en cuanto a su obligatoriedad el principio de jerarquía de la autoridad que la emite. En el caso número 1, identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo menciona las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean formadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, condición que cumple cabalmente la jurisprudencia del caso 1. Como pueden ver, aquí estamos viendo el recuento de los votos de las jurisprudencias del cual se están haciendo obligatorias.
Como conclusión, aprendimos en clase en un contexto general, la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley de observancia obligatoria, cuando ésta no es clara ni precisa, y que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas y por los tribunales colegiados de circuito. Esto nos hace ver que la jurisprudencia es una herramienta indispensable. Es la impartición de justicia y que a nosotros como estudiantes de Derecho nos debe interesar su origen, aplicación y utilidad jurídica. El derecho es dinámico y por lo tanto la normatividad es evolutiva. En ese tenor tenemos que el surgimiento de la jurisprudencia emana de la necesidad de dar claridad a la norma aplicable al caso concreto. Y es deber y obligación nuestra estar al tanto de los cambios que en materia de jurisprudencia se generan todos los días, pues de esta forma estaremos utilizando y seremos verdaderos y verdaderas peritos del derecho. Agradezco a todos su amable atención a este trabajo. Que tengan un excelente día.